Hola, nosotros somos el equipo 1 de la materia mecánica de fluidos en la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas. Nosotros vamos a presentar el tema de la ecuación de transporte del reino. El equipo está conformado por Alejandra Argüelles, Sebastián Burciaga, Héctor Gerardo, Jorge Enríquez, Langi Saucedo, Francisco Emiliano, Edgar Ricardo y Hasha Tlaltupa Marín del grupo 2MM3. El teorema de transporte de Reynolds es una expresión matemática muy útil que relaciona integrales y derivadas, y tiene grandes usos en la mecánica de medios continuos. En su aplicación a este campo, relaciona cómo varían las propiedades de una masa de control con cómo varían las propiedades de un volumen de control. Para entrar un poco en contexto, una masa de control es una cierta cantidad de material a la que hacemos seguimiento. Por lo tanto, una masa de control es un objeto físico, igual que lo que es una pelota. Por ejemplo, es difícil distinguir una masa de agua de otra en medio del océano. Un volumen de control, por otra parte, es el volumen al que hacemos seguimiento. Las masas de control pueden atravesar un volumen de control. Los volúmenes de control son entidades geométricas que nosotros definimos aparte de los objetos físicos. Por ejemplo, el interior de una caja es un volumen de control, cuyo contenido, las masas de control que tiene dentro, puede variar con el tiempo. Propiedad extensiva e intensiva. Estas se basan en una masa de control. Esta se encuentra en un instante de tiempo t y la masa de control tiene varias propiedades que son la cantidad de movimiento, la masa, la energía interna, etc. Estas se pueden decir que son propiedades de Cm en tiempo. La masa de control ocupa un cierto volumen V de m de t. Para obtener la propiedad extensiva se necesita suponer que la propiedad es C de t. Esta es la suma de una propiedad intensiva que es C de tiempo y una constante x, que está distribuida en los puntos de x del espacio ocupando la masa de control, y obtenemos que se puede simplificar en una integral triple del volumen de la masa en el tiempo por c en el tiempo respecto a los puntos de x por la diferencial del volumen. También manejamos el teorema del transporte de Reynolds. Hay dos ecuaciones. La primera se basa en un volumen de control fijo V en el preciso instante t, que coincide con el volumen de Vm en el tiempo ocupado por la masa de control. Este se basa que es V es igual al volumen de la masa en determinado tiempo. Y eso se le llama como frontera de volumen de control en la superficie S. También podemos manejarlo en la velocidad normal, que es la velocidad normal en la posición X. Se separa de la frontera de la masa de control del volumen de control, que este será igual al volumen, a la velocidad normal del tiempo por la posición en X, que es igual al volumen de control fijo en Tx por la velocidad en X. A continuación, les explicaré la deducción del teorema de transportación de Reynolds. Usando una configuración geométrica sencilla y generalizando los resultados para esto, se considera un flujo de izquierda a derecha, como el que se muestra en pantalla, donde los límites superior e inferior del fluido son considerados líneas de corriente de flujo uniformes. Después seleccionamos un volumen de control fijo, el cual en el instante t, el sistema coincide con el volumen de control, mientras que en un intervalo de tiempo delta t, el sistema se mueve, siendo un intervalo t más delta t, en donde el sistema consiste en el mismo fluido, pero se desplazó mientras que el volumen de control quedó totalmente fijo en el tiempo t. En la imagen lo podemos ver como la región punteada de gris claro, como la región del sistema en el intervalo inicial, y la región punteada de negro como la región en el intervalo t más delta t, donde tenemos una zona en común con el volumen de control, pero hay una región del volumen de control que no está en el sistema, la cual llamamos región 1. Y a la región que no está en la región del volumen de control, pero sí está dentro del sistema, la nombramos como región 2. Por lo que la región del sistema total, en el instante t más delta t, será la región de control de volumen en el momento t más delta t, menos la región 1 más la región 2, como podemos ver en las primeras ecuaciones. Después podemos expresar los siguientes instantes t y t más delta t
cuando las propiedades extensivas son aditivas, y con la letra B como cualquier propiedad extensiva, ya sea la masa, la energía o la cantidad de movimiento, las cuales quedan representadas en las ecuaciones 1 y 2. Posteriormente, les damos estas ecuaciones 2 con la 1, quedándonos la ecuación 3. A continuación, derivamos la ecuación 3 entre delta t, quedando la ecuación 4. Después, podemos expresar las regiones 1 y 2, y por la propiedad intensiva B igual a B mayúscula entre M, y con ayuda de relaciones de la masa, que es igual a la densidad por volumen, y posteriormente el volumen es igual a velocidad por delta t por área, como las ecuaciones 5 y 6. Por último, obtenemos los límites de delta t de la ecuación 4 utilizando la definición de la derivada, quedando la ecuación 9, la cual expresa que la razón de cambio respecto del tiempo de la propiedad B del sistema es igual a la razón de cambio de B respecto del tiempo del volumen de control más el flujo neto de B hacia afuera de este volumen debido a la masa que cruza la superficie de control. Entonces, determinamos que la diferencia entre la razón del flujo de salida menos la razón del flujo de entrada nos dará la razón neta del flujo de salida a través de toda la superficie de control, y esto puede ser calculado como la integral de la propiedad B minúscula multiplicada por la componente normal de la velocidad respecto al área de la superficie de control, como observamos en la ecuación 10. Ya que las propiedades varían respecto a la posición dentro del volumen de control, la cantidad total de la propiedad extensiva B mayúscula en el volumen de control se obtiene con la integral de la propiedad B minúscula multiplicada por la densidad respecto al volumen, como se observa en la ecuación 11. Y una vez derivando ambas partes de la ecuación respecto al tiempo, como se muestra en la ecuación 12, se obtiene el teorema de transporte de Reynolds, el cual se muestra en pantalla encerrado en el recuadro, el cual podemos escribir de la siguiente manera. La derivada de la razón del flujo de salida del sistema respecto al tiempo será igual a la derivada de la cantidad total de la propiedad extensiva en el volumen de control respecto al tiempo más la integral que define la razón neta del flujo de salida a través de la superficie de control. En el caso de sistemas que presentan un flujo estacionario, la propiedad extensiva B mayúscula permanece constante dentro del volumen de control, por lo que no sería considerada en el teorema, como se muestra en la ecuación 13. Para este específico caso, resulta sencillo determinar los flujos de entrada y salida de la propiedad extensiva B mayúscula, ya que solo existe una entrada y una salida del sistema, por lo que se puede deducir que las velocidades son normales a las superficies tanto en la sección 1 como en la sección 2 mostradas en la figura. Sin embargo, esto puede generalizarse a otros sistemas donde se cuente con un mayor número de entradas y de salidas, y aún y cuando la velocidad no sea uniforme o normal a la superficie. Por lo que, prosiguiendo con la deducción del teorema, se considera un diferencial de área dA para ambas superficies, donde el gasto de la propiedad intensiva a través de este diferencial se calcula como el valor de la propiedad multiplicado por la densidad, por la componente normal a la velocidad y por el diferencial de área. Para entender cuál es la relación entre la derivada material y el teorema de transporte de Reynolds, se debe definir primero qué es la derivada material. La derivada material se forma cuando sigue una partícula de fluido a medida que se mueve por el campo de flujo. Otros nombres con los que se le conoce a esta derivada es la derivada total, de partícula, lagrangiana, euleriana y sustancial. La derivada material se define como la derivada parcial del campo respecto al tiempo más la velocidad o el gradiente u operador nabla en sus coordenadas I, J y K. Ahora ya definida la derivada material, pasaremos a la relación que tiene con el teorema de transporte de Reynolds. Los dos análisis representan métodos para transformar conceptos fundamentales lagrangianos. Los conceptos lagrangianos es el enfoque lagrangiano, es aquel que sigue las partículas en un área de interés. A interpretaciones eulerianas. Las interpretaciones eulerianas son las que permiten fijar un volumen de control de estos conceptos. El teorema de transporte de Reynolds para volúmenes finitos, análisis integral, es análogo a la derivada material para volúmenes diferenciales, análisis diferencial. En ambos casos se transforma de un punto de vista lagrangiano o de un sistema a un punto de vista euleriano o un volumen de control.
La derivada material se puede aplicar a cualquier propiedad de un fluido, escalar o vectorial. El teorema de transporte de Reynolds se puede aplicar también a cualquier propiedad escalar o vectorial de un fluido. El teorema de transporte de Reynolds se puede concebir como la contraparte integral de la derivada material. Esta es una propiedad bastante buena que se debe tomar en cuenta. La razón total de cambio de algunas propiedades que sufre una proporción identificada del fluido consta de dos partes. La primera parte es la local o no estacionaria, que toma en cuenta los cambios en el campo de flujo con el tiempo. La segunda parte es la convectiva, que toma en cuenta el movimiento del fluido de una región de flujo hacia otra. El teorema de Reynolds tiene su principal aplicación en la mecánica de medios continuos. Esta es una rama de la mecánica que propone un modelo unificado para sólidos deformables, sólidos rígidos y fluidos, basado en la hipótesis fundamental de la continuidad del medio, la cual supone que la materia está distribuida de forma continua en cualquier porción de volumen considerada. Además, se utiliza para demostrar la ecuación de continuidad en forma indefinida de los sistemas para cada evolución dinámica. También se puede aplicar a las leyes de conservación. El siguiente paso es realizar un ejercicio con respecto a el teorema de transporte de Reynolds de forma integral. El ejercicio es el propuesto, es la altura del agua de la figura, es h. El inciso A es obtener una expresión para la variación temporal de la altura del agua, es decir, la forma en la cual varía la altura del agua en el volumen con respecto del tiempo, y posteriormente, teniendo la expresión, calcular esa misma variación, pero ahora con los valores dados, como lo es el diámetro 1 de 1 pulgada, el diámetro de 3 pulgadas, la velocidad 1 de 3 pies sobre segundo, la velocidad 2 de 2 pies sobre segundo y la total de 2 pies cuadrados. Entonces, para la resolución del inciso A, tenemos que obtener una expresión para la variación temporal de la altura del agua con respecto del tiempo, es decir, cuánto crece o cuánto baja el agua con respecto del tiempo. Para esto, tenemos el teorema de transporte de Reynolds de forma integral, como se muestra en la diapositiva, con la cual podemos determinar el valor de beta. Por lo tanto, para este problema, para obtener la variación de la altura del agua con respecto del tiempo, vamos a utilizar la propiedad masa, es decir, igualar la propiedad que vamos a usar va a ser la masa, ya que no nos pide ni fuerza, ni energías, ni analizar energías, ni los movimientos cinéticos. Por lo tanto, podemos determinar que la propiedad es la masa, entonces beta se hace 1. Y cuando beta se hace 1, podemos simplificar nuestro teorema de transporte de Reynolds, ya que al hacernos beta 1 o bien usar la propiedad de masa, se simplifica bastante nuestro problema, ya que se reduce a encontrar el volumen y los flujos que entran o salen del sistema. Como podemos ver en nuestra ecuación, la razón de cambio B total del sistema se hace 0 y por tanto nos queda una ecuación más sencilla. Ahora bien, tendremos que tomar en cuenta el volumen de control, el cual es básicamente todo el volumen de nuestra figura, que está marcado con el color rojo, es decir, todo nuestro sistema. Y si se quiere conocer cómo varía la altura del agua del tanque con respecto del tiempo, se plantea la ecuación de la siguiente manera. Como se puede ver en nuestra imagen, tenemos una área a analizar, la cual está marcada con el color azul, y mediante esta o apoyándonos de esta, vamos a obtener la variación de altura respecto al tiempo, ya que nuestra área no va a cambiar. Nuestra área va a ser constante, ya que la superficie va a ser siempre la misma, pero nuestra altura sí va a cambiar. Por lo tanto, pasando a la siguiente diapositiva, encontramos que el volumen está recibiendo entrada de los caudales. Como se puede ver en la imagen de la diapositiva anterior, entran caudales de ambos lados.
Por lo tanto, podemos decir que el caudal 1 es igual al caudal 2, o bien con sus respectivos volúmenes y áreas, como se muestra en las ecuaciones. Y con lo cual nuestra ecuación se simplifica y nos resulta la siguiente, donde ya nuestra superficie de control ahora cambia por los caudales, ya que estos están variando según los flujos que entran o salen del sistema. Ahora bien, como el área no cambia respecto del tiempo, podemos simplificarlo de la siguiente manera. El área, como no cambia, queda constante o se pasa como constante, mientras que la altura va a estar cambiando con respecto del tiempo. Por lo tanto, se pasa de la siguiente manera y queda que el área por la variación de la altura con respecto del tiempo es igual a la suma de los caudales. Y por último, haciendo un despeje demasiado sencillo, podemos obtener que la variación de la altura con respecto del tiempo es igual a la suma de los caudales sobre el área, con lo cual queda resuelto el inciso A y procedemos al inciso B. Una vez obtenida la ecuación que describe el cambio de h respecto del tiempo, la cual es dh sobre dt igual a caudal 1 más caudal 2 sobre el área del tanque, podemos expresar los caudales Q1 y Q2 en términos de área y velocidad, quedando como dh sobre dt igual a velocidad 1 por área 1 más velocidad 2 por área 2, y todo esto dividido entre el área del tanque. Calculamos las áreas de ambos tubos que conectan con el tanque utilizando la fórmula para obtener el área de un círculo, obteniendo que el área 1 va a ser igual a pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 y el área 2 va a ser igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Dado que en el problema no se especifican las unidades en las que se quieren los resultados, por practicidad dividiremos el valor de los diámetros entre 12 para obtener el resultado en pies cuadrados. Entonces, al sustituir los valores en la fórmula, obtenemos que el área 1 va a ser igual a 0.00545 pies y el área 2 va a ser igual a 0.0491 pies cuadrados. Como ya tenemos todos los datos que se necesitaban en la ecuación obtenida, los podemos sustituir y obtenemos que la diferencia de h respecto del tiempo va a ser igual a 3 por 0.00545 más 2 por 0.0491, y todo esto va a estar dividido sobre 2. Observamos que nuestro resultado va a estar dado en pie cúbico sobre segundo y esto sobre pie cuadrado, por lo que nuestro resultado final estará dado en pie sobre segundo. Al realizar la operación en una calculadora, obtenemos que el diferencial de h respecto del tiempo va a ser igual a 0.573 pies sobre segundo, lo cual indica que la altura del agua en el tanque incrementará 0.0573 pies por cada segundo que pase.